¿Qué tal, gente de YouTube? El día de hoy, y como es de costumbre, vamos a hablar de un tema del momento, porque finalmente estoy haciendo un video de una tendencia de la cual no ha pasado muchísimo tiempo, porque si han visto alguno de mis otros videos, pues sabrán que llega un poquito tarde una de las tendencias de las que hablé, así que esta opinión es un tanto reciente, un tanto fresca, ¿no? Voy a ser bien sincero con ustedes, la verdad no sé cómo llamaré este tema o este título, porque la idea principal de lo que quiero hablar es sobre esta tendencia que se ha estado formando desde hace ya algunos años, en los que algunos creadores de contenido, especialmente youtubers o tiktokers, después de ganar reconocimiento y fama pues por crear sus respectivos contenidos, que pueden ser, no sé, de comedia, vlogs, digo, de lo que sea que hayan hecho contenido, ¿no? Pues deciden hacer el salto a dedicarse a la música generalmente, o sea, a ser artistas. Que bueno, quiero aclarar que cuando yo digo artista usualmente me refiero a personas que se dedican a la música. Digo, yo sé que cuando se habla de artistas usualmente se engloba a muchísimas otras áreas, otros artes, pero lo quiero aclarar por si en algún punto de este video yo solamente digo artistas, o sea que me estoy refiriendo exclusivamente a crear música. Pero bueno, ya sin tanta vuelta que estoy dando, mi intención de querer opinar sobre este tema surge a partir del que en fechas recientes una creadora de contenido llamada Ari Gameplays anunciaría que comenzaría su carrera musical. No tengo entendido si va a sacar un álbum, creo que sí, pero hace algunos días lanzó su primera canción junto con un videoclip bajo el nombre de Ariabella y en una canción titulada Pilates. No quiero dar mi opinión al respecto del videoclip o la canción, digo, considero que todos y cada uno de nosotros tenemos gustos completamente diferentes, además de que la opinión respecto al arte considero que es algo subjetivo, o sea, cada quien puede ver las cosas de una manera distinta y opinar diferente sobre ello. Por ejemplo, yo te puedo decir, no, es que es la mejor obra que he escuchado en muchísimo tiempo, pero quizá para ti sea lo peor que hayas escuchado. Por esta misma razón no voy a dar mi opinión, simplemente quise dejar sobre la mesa este dato que nos va a funcionar más adelante. Ahora, aquí vienen muchísimas cosas que se deben de comentar. Digo, hablando ya de manera personal, considero que está bien que las personas pues busquen mejorar, busquen superarse a sí mismas, busquen trabajar en otras áreas y poder desarrollarse en ellas. Por ejemplo, estos creadores de contenido que deciden hacer el salto hacia la música, a mí me parece perfecto, ¿no? Que busquen superarse y busquen hacer otra clase de contenido. Obviamente que no todos pensamos de la misma manera y muy seguramente, no quiero decir que tú, pero habrán personas que digan, no, es que como un creador de contenido va a ser cantante, ¿cómo va a ser productor? ¿Cómo va a ser música? Vaya. Pero esa es mi postura al respecto. Considero que está muy bien que lo intente. Digo, si es algo que le hace ilusión hacer y realmente le gusta, le interesa, pues está perfecto. Ojo, hago este comentario que es personal y lo digo de forma general, no solamente en el caso de esta creadora de contenido. Obviamente no todos pensamos de la misma manera y la realidad es que la recepción de este nuevo proyecto, este nuevo trabajo, pues no ha sido de lo mejor. Diría que en proporciones ha sido más comentarios de hate y odio hacia la canción y hacia el artista o a la creadora, e incluso mensajes de apoyo o de personas que realmente les gustó mucho el proyecto. Así que en parte en este video quiero hablar un poco del por qué creo que ocurre mucho este fenómeno en este caso en específico. Incluso puede trasladarse a otros casos muy conocidos también. Y es que aquí entra un tema que yo considero es muy importante y que le está afectando muchísimo a esta creadora de contenido Ari Gameplays en el lanzamiento de este nuevo proyecto y la recepción que las personas están teniendo sobre este, que de hecho ya hice video sobre ello, que es la imagen pública, es decir, la imagen o la percepción que se tiene de esta creadora de contenido y cómo es que al ya estar manchada su imagen pública o la percepción que se tiene sobre ella, automáticamente todo lo que haga, todos los proyectos en los que colabore, trabaje, desarrolle, publique, automáticamente ya van a tener una recepción negativa. Y digo, si no la conoces, tampoco quiero hacer muchísimo chisme aquí, pero básicamente ha estado su carrera pública, por decirlo así, inundada de polémicas. Muchas de ellas han sido por comentarios que ha hecho públicamente o que se ha metido con algunas personas, o sea, acciones por las cuales la han cancelado y ya se tiene una imagen pues pública de ella bastante
bastante mala. Pero volviendo con el tema, esta imagen que se tiene de esta creadora de contenido y que se ha ido formando conforme han estado pasando los años, han estado teniendo sus afectaciones bastante grandes. Y este último proyecto en el que trabajó ahora en el lado de la música, pues es una muestra clara de esto. Porque fíjense que con el paso del tiempo he escuchado un concepto o una frase que creo que deberíamos de aplicar, ¿no? Ojo, esto no lo digo en plan crítica hacia todas las personas, simplemente es una frase que me gustaría compartirles y es separar el arte del artista. No sé si haya comentarios tipo ¿cómo vas a decir que artista? Ella no es artista, no te me equivoques, mi niño. Digo, no sé si vaya a encontrar esa clase de comentarios, pero siento que esto es algo bien importante que se debe de aplicar en esta clase de casos, porque por ejemplo, se está manchando mucho este proyecto a causa de polémicas pasadas, cancelaciones y el enojo o molestia que se tiene colectivamente hacia esta persona. Es como si, por ejemplo, yo hubiese hecho comentarios inoportunos, inapropiados, hubiese hecho alguna acción por la cual me cancelaran públicamente y automáticamente por esas acciones pues me ganara mucho el hate, el odio de muchísimas personas. Obviamente, repito, todos y cada uno de nosotros pues reaccionamos de formas completamente diferentes y obviamente es posible, es factible que este tipo de circunstancias puedan presentarse, del que hayan muchísimas personas enojadas conmigo, por ejemplo. Y al ya tener muy presente en tu cabeza que tienes un odio hacia mí, que te caigo mal, que no te gusto yo, lo que hago y así, a la primera en que yo lance un nuevo proyecto, automáticamente va a tener una desaprobación por tu parte, a causa del que yo no te caigo bien, a causa del que no te gusta mi contenido, o vaya, de ese odio que has estado generando hacia mí, por mis acciones, claramente. Repito, este es un ejemplo, y fíjense, para apoyar un poquito más esta idea de lo que les estoy diciendo, me metí a la tan amada y odiada red social X, antes Twitter. Obviamente que cuando fue tendencia el nombre de esta chica y de su canción o de su proyecto, me puse a leer muchos comentarios también para poder hacer este video. Y créanme, eran demasiados, pero demasiados comentarios de odio, de molestia. Con tan solo decirte que de verdad no encontré un solo comentario apoyándola o tratando de decir las cosas positivas o buenas de su canción. Digo, en redes sociales, si acaso a quienes veía pues diciéndoles cosas positivas sobre su canción a esta chica, pues eran amigos del medio, compañeros, creadores de contenido. Y digo, también entra esta cuestión en la cual no pueden estar haciendo comentarios tan a la ligera porque se meterían directamente con comunidades, o sea, cientos de miles de personas. El caso es que entre a X muchísimos comentarios negativos, de verdad era crítica, insultos, ataques, burlas. De hecho, creo que si vas al videoclip en YouTube y te vas a la sección de comentarios, puedes ver muchísimos comentarios negativos. Aquí puede haber dos lados, ¿no? Personas a las que genuinamente no les gustó o no les pareció para nada el videoclip, la canción, o sea, tal cual el proyecto no les gustó, porque no les gustó mucho el tema, los elementos musicales, o sea, que no les gusta tal cual el proyecto, es a lo que quiero llegar. Y por el otro lado, a las personas que no les gustó el proyecto, pero porque no les cae bien, no les gusta esta chica, esta creadora de contenido, o bueno, que no les cae bien. Que digo, creo que los que abundan más son los que no les gustó el proyecto por la creadora de contenido, o sea, ¿quién lo creó? Es decir, no están haciendo precisamente esta separación del artista y del arte. Digo, esto puede ser un tanto personal, pero considero que cuando te gusta algo no te tiene que gustar completamente. Por ejemplo, muy personalmente a mí me gusta mucho Kanye West. Yo sé que es un artista con muchísimas polémicas, pero que no puedes acabar prácticamente. Ya salió de una polémica, de una funa, de una cancelación y ya se metió en otra. O sea, la imagen que se tiene públicamente de Kanye West es una locura completamente. Pero algo que quiero dejar muy bien en claro es que yo soy muy fan del trabajo de Kanye West, en la música, en la moda, asimismo cómo es que ha servido de influencia para muchísimos otros artistas, pero quizá yo no estoy tan de acuerdo con muchas de sus posturas o comentarios que ha hecho públicamente. Digo, quizá esa es la forma en la que él piensa, en la que actúa, pero al ser algo que quizá no se alinea tanto con mis ideas, con mis valores, pues no me debo de declarar también fan de eso, ¿no? Así que es ahí en donde yo hago esta distinción del me gusta mucho el trabajo que ha hecho Kanye West, pero quizá no soy tan fan de sus ideas, de sus valores, de sus comentarios, y en ese sentido siento que está bien poder
saber hacer esa diferenciación. Del no porque te guste algo obligatoriamente te debe de encantar absolutamente todo y debes de estar de acuerdo con todo. Digo, también es esa cuestión de tener un criterio propio, ¿no? Pero aquí no está pasando tanto eso, ya que no buscan criticar o juzgar tal cual el trabajo, el proyecto musical, sino que juzgan la canción en base a quién es el creador. Y al ser más las personas que odian a esta chica, pues obviamente el lanzamiento de este nuevo proyecto musical, pues la verdad va a ser desastroso, con muchísimos comentarios negativos, como se los vengo comentando. Pero ya diciendo otras cosas que quería compartirles, considero que también están siendo algunos un poco duros, y creo que lo digo más por el lado de las personas que critican o atacan mucho por el lado del que no les gustó tal cual la canción, porque hasta el momento no tengo la más mínima idea de si ella en alguna ocasión ha intentado hacer música, o sea, si tiene algunos antecedentes en la música, vaya, porque considero que si este es su primer proyecto, pues hay que verlo de esa manera, como un primer proyecto que claramente puede tener muchísimos errores. Yo soy mucho de la idea del que nadie nace aprendiendo a hacer lo que hace. Se escucha un tanto confuso, ¿no? Porque obviamente siempre el primer trabajo, el primer proyecto de todas y cada una de las personas a lo que quiera que se dediquen y de lo que incluso hoy en día sean profesionales de ello, por supuesto que puede tener muchísimos errores. Por ejemplo, pueden irse al primer video de muchísimos creadores de contenido, incluso de mí, y podrán darse cuenta cómo es que el contenido de hoy en día que ellos hacen, obviamente, es muy distinto al de su primer video o de sus primeros videos, precisamente porque todavía no existe esa mejora, todavía no existe todo ese proceso de ir intentando, estarte equivocando, pero sobre todo ir mejorando en el proceso. Por esa misma razón, digo, yo personalmente no soy tan crítico con este proyecto en específico y de esta chica, porque entiendo que si nunca estuvo familiarizada con la música, pues obviamente va a tener algunos errores o muchas cosas que quizá pueden verse básicas, pues quizá no están resueltas aún. Y fíjense, por ahí leí un comentario que decía que hoy en día, con tantísima tecnología que existe y profesionales por supuesto, esos errores no deberían ya de presentarse. Yo difiero un poquito por esta misma idea del que no todos nacemos sabiendo lo que hacemos. Se requiere muchísima práctica, mucho intentar, mucho fallar para poder mejorarlo y hacerlo prácticamente sin errores. Incluso digo, aquí les hablé de creadores de contenido, pero también pueden irse con cantantes. Vayan a sus primeras canciones y es como, ¿qué onda? A veces, por ejemplo, el estilo de sus canciones actuales puede ser un tanto distinto al que hacen hoy en día. Ojo, esto que voy a mencionar no sé si sea así, apenas los estoy descubriendo, pero por ejemplo con Paco y Catriel, este dúo de cantantes, artistas que me parecen increíbles, fenomenales y que apenas los estoy descubriendo. Hace no mucho estaba viendo una Bizarrap Session, de las primeras literalmente, o sea, de las primeras Bizarrap Music Session, pues de Bizarrap, en las que aparecían Paco y Catriel de forma independiente. Y escuchando sus últimos proyectos de ellos dos, pues ya en conjunto, sí lo veo un tanto distinto. Y quise usar este ejemplo porque se me hacen unos artistas estupendos y que he estado siguiendo muy recientemente. Así que digo, por ese lado siento que para alguien que apenas está comenzando en el mundo de la música, que quizá no tiene mucha experiencia, pues también hay que ser comprensivos en ese sentido. Asimismo, esto que les estoy comentando está relacionado con otro punto que quería comentar, y es que los creadores de contenido, al ya tener cifras, números, seguidores o en algunos casos una comunidad ya formada, estamos hablando de que ellos ya tienen de alguna manera viralidad asegurada, o sea, que publiquen, hagan lo que sea que quieran hacer, ya van a tener un número de personas que los siguen y que los van a apoyar, o sea, van a tener vistas y reproducción aseguradas, vaya. Y es aquí en donde me pregunto, ¿en qué nivel, en qué grado esto es beneficioso y perjudicial para sus carreras? Especialmente en estos casos en los que decidan hacer el salto a la música, por ejemplo. Porque, por ejemplo, he visto que lo que pasa con muchos artistas independientes es que al inicio prácticamente nadie los ve y por consecuente hay algunas veces en las que no tienen la retroalimentación necesaria para estar mejorando su trabajo. O sea que comienzan con un nivel de dificultad bastante alto, especialmente también para poder obtener reproducciones, oyentes o que los descubran en algún
algunos casos, algo que no pasa con estos creadores de contenido que ya tienen una fanbase y deciden dedicarse a otra cosa. Y precisamente hago esta pregunta del en qué grado les perjudica o beneficia, porque al ya tener una fanbase o una comunidad que te apoya y que te respalda, y que eso está increíble por supuesto, pero hay veces en las que esa misma comunidad, esas mismas personas a veces pues te aplauden o apoyan de más, por decirlo así, proyectos que quizá tengan muchas fallas, faltas o deficiencias, lo que ocasiona que tampoco exista alguna clase de retroalimentación hacia el trabajo que se está realizando. De alguna manera es como si esa comunidad no fuera imparcial en algunos casos a la hora de juzgar o de criticar. Y ojo, cuando hablo de crítica no me refiero a estar tirando tierra a algo o a alguien, el trabajo de su creador de contenido favorito. Ahí es en donde viene esa delgada línea entre beneficiar o perjudicar al creador de contenido mismo. O sea, son bastantes cuestiones, la verdad. Ahora, otros casos que no les mencioné, pero que sí son muy sonados en México, son casos como el de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Rod Contreras, Mont Pantoja, Domelipa, Kenia Oz, que son personas que creaban contenido, decidieron hacer el salto a la música y se presentaron todas estas circunstancias que les estuve comentando en el video, en el que al ser ya creadores de contenido, influencers, el término que tú quieras, pues ya tenían una fanbase o ya tenían una comunidad formada. Por esa misma razón, cuando hicieron el salto a hacer música, pues ya tenían de alguna manera reproducciones aseguradas. También porque causa curiosidad, ¿no? ¿Qué tal cantará? ¿Cómo será su música? Pero algunas de estas carreras musicales, pues la verdad sí tuvieron muchos problemas. Ojo, algunas. Porque diría que de los casos de éxito de estos ejemplos, de estos creadores que les estoy comentando, es precisamente Kenia Oz. Digo, realmente no la sigo mucho, pero tengo entendido que ella se está dedicando de entero a la música y pues eso está increíble, ¿no? Pero en los demás casos sí pasaron fenómenos como este precisamente, del que les estoy comentando, de Ari Gameplay, en donde en todo su camino de creación de contenido pues se vieron envueltos en muchísimas polémicas, ya sea por comentarios que hicieron, acciones, personas con las que se relacionaron y pues terminaron mal. Pues exactamente de la misma manera contaminó su carrera musical y exactamente de la misma manera apenas lanzaron sus proyectos musicales, hate, críticas, pero a niveles masivos. O sea, les estoy hablando en niveles extraordinarios. Bueno, tampoco tantos así de millones de personas, pero sí cientos de miles. Repito que sí son muchas cuestiones que por supuesto se deben de considerar también para ver por qué ocurren esta clase de fenómenos, es decir, de estas reacciones negativas ante proyectos de este estilo, de personas, creadores que la verdad no son bien vistos públicamente. Y ya saben lo que me gusta hacer, por favor déjame ahí abajito en los comentarios qué otras razones consideras tú que causan esta clase de fenómenos, ¿no? De estas recepciones negativas. Porque es muy interesante a veces hacer esta clase de ejercicios, tratar de cuestionarnos, preguntarnos, oigan, pero ¿por qué reaccionan de esa manera, ¿no? Digo, yo en lo personal no tengo nada en contra de Ari Gameplay, lo que haya hecho, no haya hecho, pues realmente no me afecta en lo absoluto. Obviamente que podré tener mis opiniones al respecto, pero hasta ahí, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme, por verme otra vez más. Estaría increíble si te suscribieras, si dieras like y compartieras este video con tus amigos que creas que le puede interesar esta clase de videos, ¿no? A mí me gusta ver esta clase de videos incluso como una charla entre tú y yo, y espero que tú también lo veas así. Pero sin nada más que agregar, muchas gracias y nos veremos en el siguiente video. ¡Adiós!